Mi nombre es Elizabeth Alcalá Esqueda. Actualmente me encuentro en España y a través de este medio les presento la imagen para que vean que sí estoy en España. Sí, me encuentro en Asturias. Por este medio quiero decir basta ya. Basta ya de la guerra mediática que se está haciendo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Basta ya de la guerra mediática de los medios nacionales e internacionales y en particular de los medios españoles, quienes se atreven a hablar del presidente sin siquiera ir directamente a buscar la información para verificar si lo que dicen es real o es falso. Basta ya de inventar información simplemente porque les hacen llegar estas informaciones que ni siquiera son informaciones, son mentiras propagadas por todos los medios que en estos momentos en México han perdido sus privilegios. Basta ya de estar hablando de que en México gobierna un dictador. Nunca en la historia de México habíamos tenido tanta libertad de expresión. Basta ya de que justifiquen los robos de las empresas. Cuando aquí mismo en España a esas mismas empresas los ciudadanos las consideran también corruptas, también las consideran responsables de la pobreza energética que se tiene. Vivo en España y yo sé precisamente lo que se ha vivido con las alzas de la luz. En estos momentos, con el récord histórico de lo que cuesta la gasolina, ¿sí? Basta ya de hacernos creer que en México vivimos en un estado fallido. No, señores. En México nunca habíamos tenido un presidente que se dedicara a luchar, a atender lo que por años, por décadas, los gobiernos del PRI, del PAN y todos sus aliados, como los medios de comunicación, han hecho. Basta ya de justificar una supuesta persecución contra periodistas. Aclaremos, hay dos tipos de periodistas. El periodista que está en los pueblos, en los municipios, en los estados, en donde sus propios, a veces gobiernos corruptos del PRI y del PAN, los persiguen. Eso es lo que no se dice, que son los propios gobernantes del PRI y del PAN los que por un lado los persiguen y por el otro supuestamente dicen que los están defendiendo y que en México el periodismo está siendo perseguido. Sí, posiblemente está siendo perseguido. ¿Por quién? Por los mismos corruptos de siempre. ¿Y quién es más? Por las mafias narcotraficantes que forman parte también de esos grupos del PRI y del PAN corruptos. En estos momentos no hay un solo periodista que haya sido ni siquiera sancionado por el actual gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Basta ya de que Televisión Española esté defendiendo a un periodista, entre comillas, que no lo es, sin nombrarlo, al que supuestamente el presidente hostiga. Están defendiendo al mismo disque periodista que hizo el montaje de Florent Cassés. Es el mismo periodista que por su culpa tiene aún en la cárcel al compañero que estaba con Florent Cassés, ¿sí? Es el mismo que hizo el montaje de la supuesta niña que, ¿cómo se llamaba? Frida Sofía, en el momento más triste después de un terremoto, que hizo un montaje, un show en vivo y a todo color junto con otra pseudo periodista llamada Denise Merker. Basta ya de que estén defendiendo a corruptos a través de los medios
tratando de hacer una imagen del México que no existe. Gracias a la vida es que tenemos un nuevo presidente que está luchando todos los días por combatir la corrupción, ¿sí? Ahora resulta que los medios, incluyendo la televisión española en su conjunto y los periódicos, están diciendo que México es un estado fallido, que aquí todo es violencia. Perdón, ahora tenemos condiciones de vida que antes no teníamos. Ahora los jóvenes tienen becas, los ancianos tienen pensiones. Se están haciendo obras que nunca se habían hecho con los costos que se habían hecho. El ejército no reprime, el ejército construye edificios, construye hospitales, construye aeropuertos, construye trenes. Ahora el ejército no mata, no reprime como pasó con Felipe Calderón. Basta ya de que nos vengan a decir que tenemos un presidente escandaloso y populista. Gracias, si esto es el populismo, pues me uno al populismo. Basta ya. Ojalá que la gente que vea esto, los ciudadanos españoles, antes de creerse lo que dicen sus porquerías de medios, investiguen, porque resulta que se les olvida que en España tienen el partido más corrupto, que es el Partido Popular, y al cual la gente le sigue votando. No es nuestra culpa si ustedes no tienen un presidente que defienda los bienes nacionales. No es nuestra culpa que a ustedes no les informen directamente como lo hace el presidente López Obrador, que todos los días nos da informes. Eso no es un delito, al contrario. Y dicen, pasa 2 horas hablando. No, señores, por lo menos véanlas para que después critiquen. Lo mínimo que un medio debe de hacer es informarse. Lo menos que se puede hacer es verificar lo que antes de hablar. Tenemos 5 conferencias a la semana con temáticas distintas. Y las preguntas las hacen los periodistas o los reporteros, que ni siquiera son los dueños de esos grandes millones. Carlos Loret de Mola es el corrupto al que supuestamente López Obrador hostiga. ¿Sí? Pregúntenle a todos los mexicanos cómo se le llama a Carlos Loret de Mola. Se le llama Lord Montajes. ¿Por qué será? Porque todo para él es un montaje. A él no le interesa la información, le interesa hacer el escándalo, vivir del escándalo, como pasa con la televisión española, donde todo el mundo grita y nadie se entiende, donde lo que menos importa es la información, donde lo que menos importa es el análisis. Lo que quieren es mantener estúpidos a los ciudadanos. ¿Sí? Como dicen en mi pueblo, platica poblano mientras yo te gano, ¿sí? Lo que quieren es tener a un pueblo sometido. ¿Cómo lo sometemos? A través de decirles medias informaciones de medio minuto, y del cual desde ahí quieren que los demás de ahí saquen una conclusión. Perdón, investiguen. Conozcan la Constitución mexicana, conozcan las conferencias directamente. Nunca, creo que en ningún país hubo una conferencia diaria durante más de un año para informarnos del estado de la pandemia. En México nadie se quedó sin vacunas, nadie se quedó sin atención médica, nadie, por más que quieran inventarlo, ¿sí? Si los españoles están dispuestos a seguir mal informados, es su problema. No nos metemos. El derecho de cada país para hacer lo que quiera. Simplemente exigimos, y yo exijo como mexicana, que dejen de seguir atacando a López Obrador cuando, sobre todo, no tienen la información ni quieren tenerla. Porque si realmente les interesara la información, irían a la conferencia y harían las preguntas pertinentes directamente. El presidente no les calla la boca a nadie.
porque Carlos Loret de Mola sigue hablando, porque Carmen Aristegui sigue hablando, porque los periódicos siguen funcionando, porque las radios siguen funcionando, la televisión sigue funcionando. Díganme, ¿qué dictador se da el lujo de no reprimir a nadie? En estos momentos tenemos un ejército que nos da orgullo tener, porque no va a las guerras a atacar a otros países, ¿sí? Dice con el cuento de la democracia. El buen juez, por su casa empieza en televisión española, empiece a analizar sus propias acciones, ¿sí? A quienes están cuestionando a la televisión española, del RTV, que es, se le acusó de tongo, de fraude en un concurso musical, ¿sí? Ahora resulta que quiere venir a dar clases de ética. Mínimo, cuando uno quiere hacer una investigación, mínimamente tiene los datos. Como bien dice la señora Ayuso, a la cual ahora están acusando de haber dado contratos falsos. No lo sé si lo hizo o no lo hizo, pero tiene razón en una cosa, y miren que ella es de derecha. Tiene razón, que el que acusa, demuestra. Y la televisión española, como cualquier medio serio, tendría que tener los datos de lo que está. Ahora, ¿por qué lo hace? Obviamente, porque tienen intereses económicos en México y el presidente López Obrador dijo, ya basta. Ya basta del saqueo, ya basta del robo. Y no se refiere al pueblo, que no se confunda. El pueblo no es el millonario, el pueblo no fue a robar a México. No sean tontos. Que a quien se está acusando es a las empresas, que ni siquiera llega el dinero a España. Eso es todo por hoy. Gracias.